Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Buenas noches, doctor. ¿Cómo le doctor. va? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a arrancar la continuación del teórico del día miércoles. Vamos a comenzar con apicectomía. Vamos a seguir, perdón, con apicectomía. Entonces, podemos definir a la apicectomía como la resección o la amputación del ápice radicular con la eliminación de los tejidos patológicos que lo circundan mediante la trepanación de una de sus tablas óseas, por eso se denomina vía transmaxilar, con la finalidad de resolver una patología o lesión que no puede solucionarse por vía de conducto. Entonces, la diferencia que ya empezamos a notar en esta técnica es que hay una amputación del ápice radicular, a diferencia de lo que veníamos hablando anteriormente, que hablábamos únicamente de un curetaje apical. La siguiente, Jorge. Bueno, acá esto tiene un fundamento, es decir, el fundamento de la apicectomía es eliminar aproximadamente entre 3 y 4 milímetros, que es lo que normalmente, según el estudio de investigaciones científicas, se encuentra la mayoría de los conductos laterales o accesorios del infundíbulo del ápice radicular. Entonces nosotros podemos asegurar que con el seccionamiento de estos 3 o 4 milímetros, dependiendo de la longitud de la raíz y del estudio de la evaluación prequirúrgica imagenológica, podemos ya determinar que estamos eliminando la mayoría de los conductos colaterales y accesorios, que son los que normalmente producen lesiones persistentes y que no pueden ser solucionados por vía del conducto. Entonces, ese es el fundamento de lo que significa la cirugía eh, por amputación radicular o apicectomía. Bien, muchas veces este seccionamiento va acompañado o no de una obturación retrógrada. Entonces, lo importante es que ustedes sepan, primariamente, como lo vamos a explicar ahora en la apicectomía, que se amputa el ápice radicular y dependiendo de la calidad de la obturación del conducto, se puede o no realizar una obturación retrógrada. Bien, la siguiente, Jorge. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Como le había dicho en el fundamento, eliminar los conductos accesorios, eliminar todo el tejido necrótico y facilitar el curetaje, porque al amputar el extremo radicular nos permite una visibilidad mayor, sobre todo en los lugares que son más difíciles de curetear, que son la parte posterior del ápice radicular y el extremo anterior de la loge ósea que se encuentra en el sector posterior, que es difícil de poder no solo introducir las curetas, que son curetas muy especiales, sino también de que se pueda visualizar si queda algún resto de una cápsula quística o un elemento necrótico. Entonces, al amputar el ápice radicular, nos facilita la visión y por lo tanto el trabajo en el curetaje grueso y el curetaje fino. La siguiente, Jorge. ¿En qué situaciones está indicada la amputación del ápice radicular? Bueno, primero, sepan que se utilizan aquellas situaciones donde no se puede llegar a resolver una patología apical por medio de la vía de acceso por el conducto. O bien, cuando se realiza la obturación hasta el límite CDC, pero persisten algunas lesiones y el estudio radiográfico o tomográfico, como tenemos hoy la posibilidad, se advierten conductos colaterales que muchas veces son perpendiculares al conducto principal y no permiten el sellado con conos, por supuesto que no, y con pasta tampoco. Entonces hace que haya un detritus, una noxa persistente en estos conductos colaterales que mantienen viva la patología periapical. En esos casos sí está indicada la amputación del ápice. La dilaceración apical siempre y cuando no permita la correcta obturación del conducto. O sea, esta sería una indicación relativa. Reabsorciones cemento-dentinaria externas e internas en el tercio apical
amplias. Las pequeñas reabsorciones hoy en día son tratadas por vía de conducto y no hay ningún tipo de inconveniente. Las amplias del tercio apical muchas veces impide una correcta obturación, no se puede conseguir un correcto sellado y estaría indicado una técnica quirúrgica de cirugía para la endodoncia de apicectomía. Fracturas de instrumentos. Bueno, aquí tenemos dos posibilidades. No es lo mismo una fractura de instrumento en la primera sesión de instrumentado de una gangrena que en la tercera o cuarta sesión donde prácticamente ya se consiguió una desinfección y una esterilidad relativa del conducto endodóntico, de la pieza dentaria. Entonces, sería indicación precisa aquellos que se fracturan en prima intención cuando recién se accede y hay una contaminación evidente que seguramente en el postoperatorio se va a hacer notar con la aparición de lesiones y sintomatología en el paciente. Pero en el caso, muchas veces, cuando en realidad la fractura se establece en instancias previas a la obturación en la segunda, tercera o cuarta sesión de instrumentado y pre-desinfección del conducto, esta fractura de instrumento con un correcto sellado posterior no afectaría en la endodoncia. Se hacen los controles postoperatorios y si no evidencia al examen radiográfico presencia o ensanchamiento del ligamento periodontal, presencia de lesiones apicales o sintomatología dolorosa, se considera que el conducto está sellado. Ahí sería, por eso, en ese caso una relativa, en el caso anterior de la fractura en la primera instancia, una indicación absoluta. Escalones. Se refiere a los escalones en el tercio apical insalvables, que significa que no podemos conseguir un correcto sellado del límite CDC y nos queda el tercio apical sin obturación. Fracturas radiculares del tercio apical, ¿por qué? Porque es necesario retirar ese tercio fracturado, porque más allá de que ustedes puedan realizar una correcta obturación del tercio medio y el tercio cervical medio y parte del radicular, el trozo fracturado actúa como un cuerpo extraño, Entonces va a generar siempre una lesión de recidiva. Por lo tanto, conviene realizar el retiro y el prolijamiento del ápice radicular. En procesos patológicos que comprometen el ápice, siempre y cuando estos procesos patológicos involucren al ápice radicular, no se pueda conseguir un correcto sellado o más allá del correcto sellado, existan conductos colaterales que determinen que deba ser eliminado el tercio apical. La siguiente, Jorge. Bien. Esta técnica quirúrgica tiene una serie de pasos, como habíamos hablado anteriormente, del tipo de incisión, del tallado de los colgajos, dependiendo exclusivamente de las características del terreno, de los elementos nobles, del número de piezas a apicectomizar, de si había cirugías alternativas, como por ejemplo una quistectomía y posteriormente el tratamiento de las piezas dentarias, toda esa serie de elementos que habíamos hablado, que son los que uno tiene que planificar prequirúrgicamente para determinar el tipo de incisión y el colgajo que necesitamos obtener para no solo para visualizar, para tener un campo amplio, sino también para determinar la cantidad de osteotomía que vamos a realizar. En el caso de la técnica quirúrgica de apicectomía, o sea, una vez que hacemos la osteotomía y ostectomía y expondremos el tercio apical, tomando siempre el recaudo de no lesionar elementos nobles, cavidades anexas, ni el periodonto de piezas dentarias vecinas, se inicia con el primer tiempo que es el curetaje inicial o curetaje grueso, así se denomina. Y la finalidad que tiene este curetaje es eliminar el tejido de granulación o la cápsula quística o la patología que se encuentre en el tercio apical en primera instancia. Esto va a favorecer que disminuya el sangrado en la zona. Entonces, el primer paso, recuerden que es el curetaje inicial.
Luego le sigue la amputación del ápice radicular, o sea, el corte del ápice. Bueno, con respecto al corte del ápice, hay dos posibilidades. Si trabajamos en forma macroscópica, el corte normalmente en la antigua literatura lo hacíamos con un bisel de 45 grados hacia vestibular, porque esto facilitaba la visualización del conducto radicular. La desventaja que tiene este corte es que expone mayor cantidad de canalículos dentinarios. Es decir, ustedes saben que el conducto principal a su vez confluye en una cantidad de microcanalículos que son los canalículos dentinarios, miles de canalículos dentinarios, y en la medida que más bisel le agreguen al corte van a exponer mayor cantidad de canalículos dentinarios. Entonces, cuando tallen la cavidad, la cavidad tiene que ser lo suficientemente amplia como para poder sellar todos estos canalículos dentinarios, porque si no, seguiríamos con la noxa vertiendo de estos microcanalículos dentinarios hacia la porción periapical. Y la otra posibilidad es cuando trabajamos en la parte de cirugía microscópica, cuando utilizamos un microscopio clínico, es hacerla en forma horizontal, que tiene la desventaja de que nos va a brindar menor visibilidad, porque acuérdense que tiene un techo en un espacio reducido de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros, y tienen que tallar una cavidad, si tienen que hacer obturación retrógrada, o bien visualizar perfectamente el ápice, no solo para determinar todo el tratamiento de la lesión apical, sino también la terminación y el bruñido. Entonces son las dos posibilidades que ustedes tienen de realizar la amputación del ápice radicular. Lo importante es que ustedes con esa amputación, de acuerdo al fundamento que habíamos hablado, van a eliminar el mayor porcentaje de canalículos accesorios, colaterales o infundibuliformes del ápice radicular. Una vez que terminamos esta amputación del ápice radicular, que la podemos hacer con una fresa quirúrgica cilíndrica normalmente para que nos dé el ángulo de corte, vamos a pasar al siguiente paso, que es redondear los contornos con fresa redonda para prolijar el ápice. Ese contorno se refiere a la periferia de la pieza dentaria del tercio apical, en relación al plano inclinado o al plano horizontal en caso que realicen el corte horizontal. Ese redondeado sirve para proteger el ápice y favorecer la neoformación de cemento nuevo. Es decir, todo lo que se refiere a esta parte de prolijamiento de bordes agudos y redondeamiento es para que posteriormente, en la recuperación biológica de los tejidos, vuelva a existir una posición de cemento y se reconstruya la normalidad de lo que es la porción radicular que tiene dentina y que tiene cemento. Y por último, el segundo paso del curetaje es el curetaje final o curetaje fino. Recuerden que el primero era curetaje inicial o curetaje grueso, y el segundo curetaje es el final o curetaje fino, donde vamos a eliminar, una vez ya con mayor visibilidad, mejor penetración de luz, una vez que amputamos el ápice, poder eliminar ya el trabajo mucho más delicado de pequeñas porciones de tejido de granulación o de cápsula quística, para que quede la LOS totalmente limpia y recubierto únicamente con la existencia del ápice radicular seccionado y la porción de la LOS ósea. Y por último, tenemos, con respecto a la porción radicular, la terminación y bruñido, que normalmente se refiere a que si no vamos a realizar una obturación retrógrada, prolijar perfectamente la obturación apical por medio de un bruñidor de amalgama, normalmente estéril, y si se va a bruñir conos de gutapercha, lo ideal es calentarlo previamente para producir la adaptación correcta de los conos de obturación. Y acá hay una cuestión que ustedes tienen que saber: no es lo mismo bruñir un cono de larga data, donde pierde todas sus propiedades de elasticidad y se vuelve reseco y quebradizo, a tener que bruñir un cono con una obturación, por ejemplo, mediata, una semana, 10 días, donde están íntegras
todas las condiciones del cono de gutapercha. Entonces eso es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de realizar el bruñido del cono para sellar perfectamente esa porción que queda del ápice radicular. Y el último paso es el tratamiento del lecho operatorio, que normalmente, como cualquier otro lecho, se hace un lavaje prolijo, se verifica la eliminación total de lo que pueda ser esquirlas óseas, de lo que pueda ser resto de tejido necrótico, se eliminan los bordes agudos de la osteotomía y ostectomía que pudo haberse producido. Y por último, tenemos el tratamiento de la cavidad, que pueden iniciar o no un proceso de regeneración ósea dependiendo en términos cualitativos y cuantitativos de la cavidad. Eso también se puede hacer, no es el tema de hoy, pero ustedes tienen que saber que pueden regenerar la loge que recubre el ápice, y eso lo van a ver cuando hablemos de regeneración ósea guiada en la parte de implantología oral. Bien, entonces terminamos lo que es apicectomía pura sin obturación retrógrada, y ahora vamos a la otra posibilidad, que es la obturación apical o retrógrada. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer por vía posterior, donde normalmente se utiliza esta técnica en aquellos casos donde la obturación no llega exactamente hasta el límite SDC por distintos impedimentos. Entonces, en esos casos hay que seccionar el ápice radicular y generar posteriormente el sellado posterior con el tallado de una cavidad previamente y la utilización de un material de sellado ubicado desde la parte posterior hacia adentro del conducto radicular. Por eso es por vía retrógrada. Bueno, y normalmente lo que preconizaba la literatura o preconiza la literatura son dos tipos de cavidades. Una cavidad tipo Black 1, como se utilizaba antes cuando todavía trabajábamos con amalgama y decíamos un tallado perfecto con una simetría de ángulos, paredes, vértices, para determinar generalmente la retención de un elemento que primeramente era plástico y después consolidaba, como la amalgama. O bien otro tipo de cavidades donde hacíamos una retención, por ejemplo, con alguna cono invertida, para generar una retención mecánica. Entonces, tenemos la cavidad tipo 1 de Black y la cavidad que se denomina de Matsuda. Son los dos tipos de cavidades. Recuerden ahora, con la ventaja que tenemos de la adhesión química de los materiales, también el tallado de cavidad generalmente se inclina por una fenestración a nivel apical exclusivamente que contenga el material, porque en realidad ya existe un proceso de adhesión química de los nuevos materiales. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta técnica de obturación retrógrada? Que se consigue un buen sellado del conducto, siempre y cuando exista un cumplimiento estricto en el procedimiento, que a veces se hace difícil porque recuerden ustedes que es una cavidad donde hay sangrado, donde hay suero, donde hay una serie de elementos que permanentemente generan una humedad en el terreno. Y generalmente, si esto se cumple, van a tener una menor filtración. Es más fácil sellar con una cavidad, sellar con un material una cavidad, que generar un bruñido, por ejemplo, en un cono de gutapercha de larga data. Eso ténganlo por seguro. Y dentro de las desventajas, tienen la reacción de tejidos vecinos, porque muchas veces estos materiales generan algún proceso de reacción inflamatoria o procesos alérgicos. Por eso hay que estar, lo que yo le decía el otro día, cuando hablábamos de tratar siempre la cirugía endodóntica mirando el bosque y no solamente el árbol, y el bosque significa también tener en cuenta estas características orgánicas del paciente. Eh, es una técnica así un poco más engorrosa. ¿Qué significa esto? Que es una técnica que no solo amputa lápiz y se bruñe con un bruñidor de amalgama estéril y precalentado, sino que significa el tallado de una cavidad y posteriormente la instalación de un material, esperar que fragüe.
Entonces es una técnica que tiene más tiempos y mayores cuidados y requisitos que la anterior, que la amputación solamente. Requiere instrumental especial, prácticamente dependiendo del tipo de cirugía que hagamos, si es macro o si es micro. Si es macro, prácticamente el mismo instrumental con el que ustedes obturan una cavidad tipo 1, 2 o 3 en operatoria dental. Tiene mayor posibilidad de complicaciones. Eh, en realidad, si se hacen bien las cosas, no hay mayor posibilidad de complicaciones. A ver, yo tengo cuando todavía obturábamos amalgama sin zinc, que eran los materiales que en ese momento teníamos, que tienen 15 años puesto en boca y no tengo ningún tipo de complicaciones. Se regenera totalmente el hueso y hay una conformación del espesor del ligamento periodontal uniforme, ¿eh? Y requiere mayor destreza como cualquier técnica quirúrgica donde sea mucho más minuciosa. Cuando más minuciosa es la técnica, necesita mayor destreza el cirujano que la va a realizar. La siguiente. Bien, seguimos con las indicaciones. La presencia de pernos muñones, la presencia de pernos muñones con obturaciones incompletas. Esa sería la indicación más frecuente. Entonces, pernos muñones con obturaciones cortas. En ese caso, y lesión apical, en ese caso sí está indicado el seccionamiento del ápice y la obturación retrógrada. Calcificación con lesiones apicales, y esto se refiere exclusivamente cuando tenemos una calcificación, por ejemplo, en el tercio medio, que nos impide llegar hasta el límite CDC para una correcta obturación del conducto. Entonces hacemos una sección del ápice radicular y posteriormente una obturación retrógrada para conseguir el sellado. Fractura de instrumento cerca de la corona o parte media radicular, también exactamente igual. O en el caso de fractura de instrumento en la primera sesión de una gangrena, también amerita una pisectomía y muchas veces también una obturación retrógrada o no. La siguiente. Bueno, entonces ahí estamos con respecto a las indicaciones de lo que es la obturación retrógrada. ¿Cuántos pasos tiene esta técnica? Curetaje apical, amputación del ápice, curetaje final y la obturación apical, igual que la otra. Comenzamos con curetaje inicial o curetaje apical, como figura acá, que es el inicial, o curetaje grueso, la amputación del ápice, el curetaje final, como lo hacíamos en la técnica de apicectomía, luego la amputación, la obturación apical, que es la obturación por medio de materiales del ápice radicular con la cavidad pretallada, y posteriormente exactamente igual la terminación y el bruñido que acá no está. Bueno, el tallado de la cavidad, como habíamos hablado hoy, lo ideal sería tallarla con triángulo a baja velocidad, con piedras, que puede ser inclusive hasta piedra de diamante. Para realizar el corte lo hacemos con alta velocidad, que puede ser con una fresa quirúrgica o con una piedra de diamante, o bien podemos trabajar con un cavitador piezoeléctrico que hoy se utiliza también, no solo para realizar el corte, sino también para realizar el tallado de cavidad. Esto es muy común realizarlo en la parte de microcirugía con microscopio clínico. Entonces la fresa es de media 1 o 2 milímetros, una fresa redonda. Normalmente acordamos que hoy ya prácticamente no se usan cavidades retentivas, simplemente una cavidad que puede ser la de tipo black, pero sin la rigurosidad de la geometría que debía tener antes. Y ya los materiales de obturación son adhesivos. En el caso de dos conductos de los premolares, simula el tallado de esa cavidad una cavidad en 8, que se puede unir, o si en el caso existe algún escollo semilunar, se utilizan dos cavidades independientes. ¿eh? Tiene una anterior y otra posterior en el caso de un escollo semilunar, o sea, vestibular y palatino.
o si la quieren unir en una forma de 8, unidos por una parte estrangulada que sería la comunicación. Y la otra, la que habíamos hablado hoy, que es la cavidad de Matsura, que es una cavidad de acceso vestibular con cola de Milano por Palatino, para generar la retención. Y esto es cuando generalmente antes que utilizábamos aleación de amalgama sin zinc. ¿Por qué sin zinc? Porque el zinc es uno de los elementos que mayor deformación plástica tiene en contacto con la humedad. Entonces eliminábamos el zinc de esa aleación para justamente que no se deforme en el contacto con el medio húmedo en el cual iba a tener que persistir. Entonces, esos elementos de obturación que se colocaban en estado plástico y que posteriormente fraguaban, endurecían, nos necesitábamos, y tenían una retención mecánica, necesitábamos una cavidad que justamente sea tallada para tal fin. Entonces hoy eso prácticamente ya no se utiliza, y recuerden que la mayoría de los materiales que hoy se utilizan tienen adhesión química. Entonces, con una cavidad en profundidad, sin la rigurosidad de lo que era la, la clásica cavidad de Black tipo 1, para obturaciones también con amalgama, ya es suficiente. Y por supuesto, estas técnicas quirúrgicas son mucho más fáciles en el sector anterior que en el sector posterior. Bueno, aguarden un cachito, voy a tomar agua. Materiales y parámetros para su uso. Y esto es nada más que alternativas. Hay muchos materiales que van saliendo permanentemente, generalmente los que se utilizan para el sellado y la obturación del conducto en endodoncia, que también ya lo estamos comenzando a probar como selladores apicales en la técnica de apicectomía. Desde el posgrado iniciamos una serie de trabajos de investigación en la facultad, porque justamente hacemos investigación también desde el posgrado para poder sostener las carreras acreditadas. Y uno de los trabajos que presentamos, una línea que presentamos en posgrado de endodoncia, conjuntamente, interdisciplinariamente con la especialidad de cirugía y traumatología bucomaxilofacial, es la de distintos materiales de obturación en la técnica de obturación retrógrada de piezas dentarias apicectomizadas. Así que bueno, entonces entre los materiales más comunes que ustedes van a encontrar en la literatura y los pueden utilizar son los conos de gutapercha, el cono de plata, que prácticamente ya están en desuso, aunque algunos lo siguen usando en conductos muy estrechos, muy delgados, porque facilita su instalación. El fosfato de zinc, que no se usa más, la amalgama sin zinc, las láminas de oro, que algunos todavía estampadores lo siguen usando, pero prácticamente ya es ortodoxo y está fuera de foco. El óxido de cineugenol, que normalmente son cementos de óxido de cineugenol hoy en día, que se utilizan como elementos paliativos transitorios, algunos policarboxilatos y los ionómeros vitreos, que son los que normalmente más se utilizan, los mejorados, porque hemos tratado muchos pacientes polifistulizados y las obturaciones eran hechas con ionómero vítreo. El MTA, que es lo más común y lo más económico y da muy buenos resultados. Y algunas resinas, como la que le comenté hoy, que son los cementos mejorados, que se utilizan para, la anterior, por favor, que se utilizan para también consolidar estas obturaciones retrógradas. Muy bien. Bueno, y acá tiene un esquema gráfico que lo que decimos es que también algunos de estos materiales se utilizan cuando hay alguna exposición, pulpar, también se puede utilizar, o también para el sellado de algunas exposiciones pulpares por situaciones de reabsorciones amplias cemento-dentinarias externas. Entonces, por ejemplo, el MTA también se utiliza para esto y anda muy bien. Entonces, en ese sentido, lo comenzamos a utilizar en las obturaciones retrógradas de las piezas dentarias apicectomizadas.
La siguiente. Bueno, eh, esto, cuando hablamos de instrumental, para lápices, para el tema una vez tallado la cavidad, tenemos, de acuerdo al material que vayamos a utilizar, distintas posibilidades. Tenemos, por ejemplo, cuando utilizan amalgama sin zinc, por ejemplo, tienen un amalgamador o un transportador de amalgama que es mucho más delicado, mucho más finito el extremo, porque recuerden que hablábamos de una cavidad con una fresa de aproximadamente 0,5, 1 o 2 milímetros de diámetro, por lo tanto no podemos utilizar normalmente los porta amalgama tradicionales, porque son de un diámetro mucho mayor, y generaría una expansión del material de obturación en el periápice que sería muy difícil de eliminar generalmente, sobre todo cuando hay sangrado, y esto van a generar lo que normalmente se conoce como los clásicos tatuajes en el tejido óseo, que significa que uno cuando realiza la placa postoperatoria no solo se ve la amalgama en el extremo apical, sino en diversas partes de la losa ósea, ¿eh? Entonces, de acuerdo al material que utilicen, se puede utilizar o un transportador o bien una espátula delgada, de la misma calidad con lo que ustedes trabajan en cavidad bucal, ¿eh? Y el último paso, que no estaba incluido allá, que ya le había avisado, después de la obturación, es la terminación y el bruñido, que se utiliza exactamente bajo los mismos conceptos de la pisectomía y con el mismo fundamento de la pisectomía. La siguiente, Jorge. Bueno, y el tratamiento del lecho operatorio, el lavaje cuidadoso de la cavidad para eliminar todo el resto que pueden ser de la ostectomía y osteotomía, restos de elementos necróticos, restos de material de obturación. Eh, Normalmente no hacemos tanta hemostasia porque recuerden que si no vamos a hacer un retratamiento de la cavidad del lecho operatorio con una regeneración ósea guiada, necesitamos un coágulo que cubra totalmente porque eso nos va a permitir iniciar el proceso de remodelación ósea. La siguiente. Bueno, esta es alguna alternativa que ya la vamos a ver cuando hablemos de regeneración ósea. Pueden utilizar hueso sintético, hueso de banco, hueso bovino. Pueden utilizar gelfan. Normalmente esponbostan no. Esponbostan no porque en la mayoría de los casos el esponbostan es un material que se utiliza únicamente para coagular o para rellenos transitorios para generar coagulación, y disminución de la hemorragia y posteriormente tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque si lo colocamos en el interior, en algunas situaciones genera encapsulamiento y reacción de cuerpo extraño. La siguiente. Y por último, como siempre, que ya es un paso de la técnica quirúrgica, no específicamente de la técnica de obturación retrógrada, la sutura, que la hacemos a punto separado, en el caso de pieza de que el reborde sea totalmente dentado, a nivel de las sutura interdentaria, a nivel de las papilas, consolidando justamente la captación perfecta del labio vestibular de la herida, del colgajo vestibular, con el elemento fijo que queda, que sería la porción palatina para sujetar el levantamiento del colgajo vestibular que hicimos, ¿eh? Bien. Precauciones postoperatorias, como cualquier otra cirugía. Normalmente cuando se trabaja en el sector anterior, y sobre todo cuando los colgajos son completos, ¿qué significa esto? Que hay un desprendimiento festoneado de la totalidad del colgajo, no aquellos que dejan un límite de 4 o 5 milímetros por alguna cuestión estética, como habíamos hablado. Se recomienda generalmente el reposo labial, que significa la gesticulación, la sonrisa amplia, la apertura bucal amplia. ¿Por qué? Porque esto genera tracción y recuerden ustedes que el tejido que están suturando es mucosa, submucosa y periósteo, que es muy lábil, nada que ver con la piel y cualquier movimiento exagerado puede desgarrar la herida. Si bien esto no va a generar un problema mayor, si es que no hicieron una recuperación del terreno con algún tipo de relleno y utilización de membrana, va a cicatrizar por segunda intención, pero va a alargar los tiempos postquirúrgicos.
Entonces, lo conveniente es que se cuide el paciente con respecto a esta indicación postoperatoria del reposo de los tejidos faciales y la medicación y el cuidado generalmente de reposo de actividades físicas, sí, con algunas de sus actividades cotidianas y la utilización también de abundante hielo. Recuerden que el hielo en el postoperatorio de cualquier cirugía es el mejor analgésico y el mejor antiinflamatorio. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener en este tipo de cirugía, en este tipo de cirugía para la endodoncia? ¿Eh? Posibilidad de hemorragia, como cualquier otra cirugía, si no hay cuidado de reposo de actividad física en el postoperatorio inmediato o mediato, puede existir riesgo de hemorragia, más allá de que la sutura se haya interrumpido o no. Por ejemplo, aquellos pacientes, yo he tenido casos de pacientes que he hecho una alveolectomía con un colgajo angular y al otro día a la mañana me llamaron porque tenía la boca llena de sangre. Cuando me voy a revisarlo, tenía un coágulo que le impedía cerrar la boca, imagínense la magnitud del coágulo. Cuando reviso la sutura estaba íntegra. Y por supuesto, yo que no soy un fumador, cuando me acerqué para hacer el barrido del coágulo, el recorte y revisar toda la zona y ver qué había pasado, este era un fumador. Entonces, no respetó los cuidados de las indicaciones que uno tiene de no aspirar absolutamente mate, cigarrillo, terereo, sorbete, fumó y entre los puntos de sutura que estaban agrupados aproximadamente en una distancia de 3 o 4 milímetros, aspiró sangre. Y una vez que se hace una fístula de sangrado, llena, imagínense una cavidad oral llena de sangre, un coágulo de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de diámetro. Edema, el edema, uno porque muchas veces, dependiendo del tipo de las características de la piel del paciente, y la falta del cuidado postoperatorio y sumado a eso la no utilización de hielo, puede generar algún tipo de edema en mayor grado o bien algún tipo de hematoma. Es común, pero es por la característica de fragilidad capilar que tienen o las pieles trigueñas o las pieles que directamente son pieles extremadamente blancas, que tienen mayor fragilidad capilar. Dolor postoperatorio es una de las posibilidades. Generalmente estas cirugías no son cirugías, por eso la denominamos cirugía de los 1000 detalles. Son cirugías de mínimamente invasiva, de mucha prolijidad, no hay tratamientos cruentos. Entonces es difícil que esta cirugía generalmente se establezca un dolor postoperatorio, además la medicación que le damos. Esto normalmente sucede cuando no se siguen los cuidados postoperatorios indicados por el profesional. Cuando el paciente presenta hemorragia postoperatoria, se debe a alteraciones del paciente o problemas del intraoperatorio. Por eso, en realidad, yo le regalaría, a ver, si esto sucede es porque no hubo un correcto estudio clínico de diagnóstico con alguna discrasia orgánica del paciente y porque no se siguieron las conductas óptimas postoperatorias que indica el profesional. Bien, con esto concluimos toda la parte teórica que se refiere que le vamos a exigir dentro de lo que es la cirugía para la endodoncia y vamos a mostrarle, no te apures, bueno, la anterior, vamos a mostrarle la anterior, vamos a mostrarle unos casos clínicos que involucran algunas variantes como lo habíamos dicho anteriormente. Vamos al caso clínico 1, la siguiente. Bien. La siguiente. Bien. Ahí ven la característica de lesión del premolar superior, el segundo premolar superior, donde tienen el contraste en esta radiografía de la lesión apical que tiene la pieza dentaria con una obturación corta. ¿Estamos? Recuerden que este paciente es parcialmente dentado, que eso hace por ahí, dificulta también la, la planificación prequirúrgica con respecto al tipo de incisión. Normalmente son pacientes que tienen poca encía insertada, más encía desinsertada. Esto significa también un problema
en el postoperatorio. Todas estas cuestiones son las que habíamos hablado de la valoración clínica de los pacientes, de mirar el bosque, no solamente el árbol, porque todas estas cuestiones generales después se transforman en algunos inconvenientes particulares. La siguiente, Jorge. La siguiente. Bien. Vamos al tratamiento quirúrgico, vamos a hacer un bloqueo con la anestesia de los dentarios posteriores y dentarios medios. La siguiente, cierre de circuito por palatino a nivel de la pieza dentaria por dos motivos. Acuérdense de lo que habíamos hablado, normalmente estos tratamientos generan tejido de granulación que son, tienen un sangrado importante, por eso más allá del bloqueo que generamos con una correcta anestesia infiltrativa y un cierre de circuito por palatino, es generar también un campo seco, lo más seco posible. O sea, generar una isquemia de la zona. La siguiente. La siguiente. Bien, vamos a comenzar con la incisión. En este caso, utilizamos una incisión de Parch. Recuerden que es una incisión semicircular, dejando aproximadamente entre 4 y 5 milímetros del cuello de la pieza dentaria para que no exista una retracción mayor, sobre todo en estos casos donde ustedes tienen poca encía insertada. Entonces, lo más seguro es que si no respetan esto o hacen una incisión festoneada, pueda retraerse en mayor longitud. La siguiente. Comenzamos con el despegamiento, la peristotomía. Recuerden que es una incisión completa, mucosa, submucosa y periósteo. Vamos a hacer el despegamiento de la porción cervical hacia la profundidad, como si fuera un arco, con movimientos de empuje, de rotación y desplazamientos laterales, con una toma correcta del instrumental y un punto de apoyo que nos permita manejar la calidad del empuje que vamos a realizar con el instrumental. Luego hacemos la osteotomía y la ostectomía, para exponer ampliamente el ápice radicular, tomando los recaudos de no lesionar el periodonto vecino ni cavidades anexas. Recuerden ya que un segundo premolar tiene una relación estrecha en muchas situaciones con el piso del seno maxilar, entonces no ir en altura en demasía porque podemos realizar una extracción del seno por iatrogenia en la osteotomía y ostectomía. Una vez que exponemos el ápice perirradicular y la totalidad de la lesión apical, comenzamos con el curetaje grueso, trabajando siempre en el curetaje del polo superior, polo lateral y polo inferior, en ese sentido. Tratamos de eliminar la totalidad de la capa, si es íntegra mejor. Estamos retirando en este caso una cápsula quística. La siguiente, fíjense cómo la tomamos con una pinza y a su vez vamos raspando con la cureta de manera de que se vaya desprendiendo de los lugares más comunes de retención, que es la cara posterior del ápice radicular y la relación que tiene con el periodonto que rodea ese ápice. La siguiente, ahí está el material que se obtuvo de la eliminación de la lesión patológica periapical y como es rutina siempre, todo se tiene que mandar a analizar con un proceso de biopsia. Bueno, estamos repasando nuevamente este extremo radicular por mesial, por distal, en el sector posterior, que es el lugar más común, donde van a existir una posible retención de tejido necrótico. La siguiente. Bueno, como pueden ver, acá ya se hizo el prolijamiento del ápice radicular, no se hizo sección porque la obturación llegaba correctamente hasta el ápice. Entonces hacemos nada más que un prolijamiento. La siguiente. La siguiente. La siguiente, doctor. Se hizo un prolijamiento, se bruñe el cono. Y en este caso, si ustedes quieren que la obturación no selló perfectamente el ápice radicular,
pueden generar una obturación retrógrada. Entonces, en esta posición puede generar una obturación retrógrada. Y esto es lo que hablábamos hoy. En el caso que ustedes tengan que realizar una obturación retrógrada, el problema más grave que tenemos es lograr un campo seco en un terreno húmedo. Y donde generalmente tampoco podemos insuflar una cantidad importante de aire para poder secarlo. Y en este caso utilizamos una bufanda como de gasa para impedir el sangrado de del hueso. Y hay que trabajar rápido. Entonces se hace un pequeño secado y se coloca en este caso una pasta de MTA, de cemento Portland mejorado, para generar una mayor adaptación del sellado del cono de gutapercha que estaba defectuoso. Bien, una vez que terminamos esto, realizamos el curetaje final o curetaje fino, el tratamiento del lecho, la terminación y el bruñido, que pasa por el prolijamiento de los bordes agudos, recuerden eso, porque este es un paso que es indispensable para que posteriormente se realice la posición correcta del cemento, y vuelva a la normalidad la reposición de los tejidos en forma biológica. Una vez que realizamos todo este procedimiento, la anterior, por favor, está apurado el doctor. Reposicionamos el colgajo. ¿Qué significa esto? Ubicamos el colgajo de manera que toda la circunferencia de la sutura quede sin tensión. Entonces se hace, en este caso, en la porción media de la parte más declive del arco, porque se utilizó una incisión en forma de semicírculo, que es la de Parche, la incisión de Parche. La siguiente. Luego, si hacemos a puntos separados, uniendo todos los puntos y teniendo el cuidado que los puntos más superiores de la encía libre son los más sangrantes. Entonces, esos puntos son los últimos que hacemos y aseguramos el extremo más superior para que no se establezca un sangrado en el postoperatorio. La siguiente. Bien, vamos al segundo caso clínico. Esto es en el sector anterior, dos centrales. Fíjense, en este caso lo que habíamos hablado hoy, la indicación precisa. Perno muñón con obturaciones cortas. Esto es especial para realizar un bisel. Un 21 y un 22 de Oscar. Sí, ya sé, por eso. Incisivos centrales. Dos incisivos centrales. 21 y 22, perdón. 21 y 22, 21 y 22. sería incisivo central y incisivo lateral. Fíjense la indicación precisa que es el perno muñón con obturaciones cortas, como hablábamos hoy, que era una de las indicaciones precisas de la apicectomía, y además la presencia de lesión apical. La siguiente. Levantamos la loge, se hace una incisión en forma de una incisión de Wasmund. ¿Qué significa? Se deja una porción apical de tejido de encía. Posteriormente se hacen dos alivios verticales, uno por mesial y otro por distal. Eso nos da un colgajo cuadrangular que nos permite una amplia visibilidad y acceso. La siguiente. Luego utilizamos una fresa, que normalmente puede ser en este caso como una fresa de diamantada. De osteotomía y ostectomía en el mismo tiempo. Esto es lo que se conoce como una fresa quirúrgica ninja. La verdad que es una fresa que no es la aconsejada para utilizarla, sobre todo en manos de gente que recién se inicia. Lo importante es utilizar o una fresa redonda, número 6 o número 8, y ir por barrido lentamente, exponiendo suavemente la porción apical y generando una circunferencia que nos permita exponer la totalidad de la lesión. La siguiente. Bien. Bueno, y acá ya se hizo el prolijamiento de los dos ápices radiculares, como había hablado antes, se hace el curetaje inicial, se realiza la amputación del ápice, posteriormente realizamos el curetaje fino. En tercer paso es la obturación, el tallado de la cavidad y la obturación por vía retrógrada, que es lo que se está haciendo ahora. Fíjense, acá utilizaron
amalgama sin zinc, que es lo que normalmente se utilizaba. Acá faltó sacar la foto del apósito de gasa para que no se produzca el desperdigamiento. Perdón, hay un perro en la vereda. A ver, que no se produzca el desprendimiento de material de obturación y que la anterior, Jorge. No se produzca el despegamiento del material de obturación e impregne el tejido óseo para que no aparezcan los tatuajes en el postoperatorio, que no es una buena imagen. ¿eh? Retiramos la gasa y se hace la terminación y el bruñido. La siguiente, en este caso se utilizó material de relleno que, si mal no veo, esto es un fosfato tricálcico, ya no se usa más. La siguiente. Y la instalación de una membrana, que normalmente lo indicado es que la membrana vaya en un solo cuerpo, no plegada como está ahí, porque la membrana para eso tiene un espesor, porque eso determina luego el tiempo de la reabsorción, y si ustedes doblan, están colocando un doble espesor que no corresponde. Y luego, la siguiente, se rebate el colgajo y se realiza la sutura. Y en este caso, fíjense, como la sutura está intentada de acuerdo a los márgenes cervicales de las piezas dentarias, ustedes los pueden reposicionar correctamente. Y recuerden, por último, que los extremos más superiores en la encía libre son los más sangrantes y son los que nunca tienen que olvidar de realizar un punto de sutura que comprima esa finalización de la incisión. La siguiente. Esto es a los 7 días. La siguiente, la postoperatorio. Fíjense, la postoperatoria, fíjense cómo hubo ya una recuperación ósea del terreno. La siguiente, ¿y qué es el postoperatorio? La retracción tampoco existió porque utilizamos una incisión justamente que está indicada para pacientes portadores de coronas o trabajos de prótesis que determinen que posteriormente se exponga la unión de la corona con la raíz. Entonces esto benefició. Bueno, acá tienen que jugar tres cuestiones. Primero, el conocimiento. Ante todo, no se puede hacer lo que no se sabe. La habilidad, es decir, no se puede hacer lo que no se sabe, es saber hacer. Y posteriormente, para poder hacer las dos cuestiones, unir el conocimiento con la idoneidad, tienen que conocer perfectamente el manejo del instrumental. Entonces, estas cuestiones, además de otras que acá faltan, por supuesto, son los que a ustedes le van a dar un buen pronóstico, un buen postoperatorio del tratamiento que realizaron. Perfecto. La bibliografía, Jorge, Chapasco, ahí está la otra. Y ahí está la bibliografía completa. Normalmente la cirugía para la endodoncia forma parte de todos los capítulos de libros de cirugía y traumatología bucomaxilofacial, con la única diferencia que a medida que se van yendo en la historia, van a encontrar que las técnicas se fueron modificando hacia el futuro, por lo que le había dicho, por la aparición de la microscopía clínica y además por el desarrollo tecnológico en cuanto a la calidad de los biomateriales que hoy ya utilizamos para el sellado. Muy bien. A partir de ahora vamos a iniciar el proceso de repaso, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hablamos en el día miércoles o hoy? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran volver a repasar o que se les vuelva a explicar con respecto al desarrollo de las técnicas, la clasificación, indicaciones, contraindicaciones, procedimientos? Hola. Hola chicos, ¿están ahí? Sí, doctor, se entendió muy bien. Por eso, ¿alguna duda que le haya quedado? ¿No? ¿Algo que quieran que volvamos a tocar, que le refresquemos, que le expliquemos algo que no hayan entendido bien?
Igual lo que podemos hacer, si ustedes quieren, es que antes del parcial en algún momentito nos juntemos para hacer alguna aclaración cuando ustedes puedan leer bien todo lo que le dimos en este material. Y entonces unos días antes del examen parcial, que no sé cuál es la próxima fecha, ya voy a revisar, nos podemos juntar para que si le quedó alguna duda después que ustedes traten de incorporar todo lo teórico, lo podamos aclarar. ¿Les parece bien así? Sí, doctor. Doctor. Correcto. Sí, Así le doctor. damos, así le damos tiempo que ustedes lean un poco, ¿eh? Entonces, antes del parcial, vamos a hacer el compromiso acá con el doctor, sumado a este teórico, todos los teóricos que nos alcance para dar, y hacemos un repaso general de todo y lo que no vayan sabiendo le vamos explicando, ¿eh? ¿Estamos? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces damos por finalizada la clase de hoy. El día miércoles, recuerden, se le va a subir el seminario sobre este teórico que dimos, que es tratamientos quirúrgicos como alternativa del tratamiento endodóntico o cirugía para la endodoncia. Así que bueno, estén atentos, se lo va a subir en el aula para que ustedes puedan trabajar en el seminario. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chicos, que estén bien. Buenas noches.